En la psicología de los 10 mejores vendedores de la historia, el lector descubrirá qué tienen en común mentes tan distintas como las de Dale Carnegie, Steve Jobs, Mary Kay Ash, Zig Ziglar o incluso vendedores anónimos que cambiaron industrias enteras. Este libro no solo explora sus estrategias externas, sino, sobre todo, su arquitectura interna, sus creencias, hábitos mentales, sesgos aprovechados, emociones dominadas y la forma en que moldearon la realidad para cerrar las ventas más imposibles. Basado en estudios de neurociencia, psicología conductual, economía del comportamiento y técnicas contemporáneas de comunicación, esta obra desvela los patrones mentales que convierten a un vendedor mediocre en un comunicador de influencia masiva. El lector no solo aprenderá cómo vender, sino cómo pensar como quien ya conquistó el mercado. Capítulo 1. La mente del influenciador nacido. Un vendedor extraordinario no nace con poderes especiales, sino que moldea su mente hasta convertirla en una herramienta afinada de influencia consciente. La mente del influenciador nacido no es un rasgo biológico, sino una arquitectura mental construida sobre 3 pilares invisibles: autoconfianza estructural, comprensión de los sesgos cognitivos y dominio emocional. En este capítulo exploraremos la ciencia interna detrás de la persuasión genuina y cómo los grandes vendedores logran mover la voluntad humana sin forzarla, solo guiando su curso natural. La autoconfianza estructural no es arrogancia ni optimismo vacío, es la convicción profunda de que el mensaje que se ofrece tiene valor real y que quien lo comunica es digno de ser escuchado. Cada gran vendedor se ha enfrentado a su propio conflicto interno, la voz del miedo, la duda, el rechazo. Pero en lugar de negarlas, aprendió a integrarlas. La autoconfianza verdadera se construye desde la coherencia, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Este alineamiento mental genera lo que la neurociencia llama congruencia cognitiva, un estado donde el cuerpo y la voz transmiten seguridad sin esfuerzo. Cuanto más sincronizada está la mente con la intención, más convincente resulta el discurso. Daniel Kahneman demostró que el cerebro humano tiene 2 sistemas: el sistema rápido e intuitivo y el sistema lento y analítico. El influenciador nato domina ambos. Sabe cuándo hablarle a la mente racional del cliente y cuándo sembrar una idea en el terreno emocional donde las decisiones realmente ocurren. Las investigaciones de Kahneman revelan que más del 80% de las decisiones de compra se toman en el nivel inconsciente. Y es precisamente ahí donde el influenciador se mueve con precisión quirúrgica. Dominar los sesgos cognitivos no significa manipular, significa entender cómo funciona el cerebro humano cuando procesa información limitada y cómo aliviar esa carga. Los sesgos son atajos mentales que todos usamos para sobrevivir a la complejidad de la vida. Entre ellos, el sesgo de confirmación empuja el cerebro a buscar pruebas que validen lo que ya cree. El sesgo de autoridad nos hace aceptar con menos resistencia lo que proviene de una fuente confiable. Y el sesgo de escasez intensifica el deseo ante la posibilidad de perder algo valioso. El vendedor consciente utiliza estos principios con ética, no para crear una falsa necesidad, sino para conectar verdades con motivaciones reales. Al presentar un producto o idea, el influenciador hábil sabe que la lógica abre la puerta, pero la emoción decide quién entra. Robert Cialdini lo demostró en su teoría de la persuasión: reciprocidad, compromiso, validación social, simpatía, autoridad y escasez son los 6 principios universales que rigen la influencia humana. El influenciador nato los adapta de forma orgánica, como quien respira o sonríe. No recita un guión, transmite una energía de convicción. Su cerebro ha aprendido a asociar el acto de comunicar con el placer de servir, y esa emoción se contagia. La empatía y la dirección forman la ecuación emocional esencial. Sin empatía no hay conexión, sin dirección no hay resultado. Empatizar no es simplemente escuchar, sino percibir los matices emocionales del otro y adaptarse a ellos como un espejo flexible.
Los grandes vendedores desarrollan neuronas espejo tan activas que pueden sentir literalmente la emoción del cliente y modular su energía en respuesta, pero no se dejan arrastrar, orientan esa emoción hacia el punto de acción. Es una danza entre resonar y guiar. Las neuroventas estudian cómo ante un mensaje cargado de autenticidad emocional, el cerebro libera oxitocina, la hormona de la confianza. Al mismo tiempo, los relatos y metáforas activan la corteza sensorial y motora como si el oyente experimentara lo que se describe. Por eso, un influenciador no argumenta, cuenta historias. No vende productos, sino transformaciones. No cita características, sino resultados visuales y sensoriales. Habla de lo que el cerebro desea imaginar. Las metáforas son los atajos más eficaces para penetrar en el inconsciente. Una historia bien contada convierte lo complejo en tangible. Cuando un vendedor describe un producto como una llave que abre tiempo libre, el oyente siente la conexión inmediata entre libertad, deseo y solución. El lenguaje se vuelve un puente entre necesidad y esperanza. Lo que diferencia al influenciador nato del común es su capacidad para calibrar el ritmo de su discurso y modular el tono de voz según el estado emocional de su interlocutor. Un tono cálido genera apertura. Uno firme crea autoridad, uno pausado invita a la reflexión. La música de la voz es tan poderosa como el mensaje verbal, y los mejores vendedores la entrenan intencionalmente. Detienen, bajan la voz antes de un punto clave, elevan energía cuando detectan entusiasmo, adaptan su respiración para resonar emocionalmente con el cliente. Nada es improvisado, aunque lo parezca. Todo influenciador nace de la observación obsesiva del comportamiento humano. Analiza microexpresiones, busca la dirección de la mirada, detecta microgestos, no para ganar poder, sino para ganar claridad. En la psicología de la venta avanzada, la percepción precede a la persuasión. Cuanto mejor escuchas, menos tienes que convencer. Un mensaje alineado con la emoción del otro fluye sin resistencia. Esta sensibilidad es el fruto del entrenamiento constante y del autoconocimiento. El influenciador nato se estudia a sí mismo antes que a los demás. Sabe qué lo motiva, qué lo traba y qué emociones proyecta incluso sin hablar. Esta autoobservación le permite corregir incongruencias sutiles. Si piensa en cerrar una venta pero teme perderla, su comunicación se fractura. Si se enfoca en aportar valor genuino, su lenguaje corporal emite confianza. El cuerpo nunca miente, y los clientes perciben esa coherencia intuitivamente. En un mundo saturado de información, la mente del influenciador nacido se convierte en un oasis de claridad. Donde otros presionan, él comprende. Donde otros argumentan, él pregunta. Donde otros empujan, él atrae. La persuasión emocional es como el agua, no golpea, fluye. Y como el agua, se adapta a la forma del recipiente, el cerebro del cliente, sin perder su esencia. Aprender a guiar el inconsciente implica también dominar el propio. Quien no controla sus emociones termina siendo controlado por ellas. Los grandes vendedores practican rituales de concentración, meditación, respiración, visualización. No lo hacen por misticismo, sino por neuroplasticidad, entrenar la mente para permanecer estable ante la presión. Una mente calmada genera un tono confiable, y un tono confiable genera apertura emocional. El círculo de influencia comienza dentro. Las investigaciones más recientes en neurociencia aplicada a la comunicación muestran que durante una conversación persuasiva efectiva, las ondas cerebrales del emisor y del receptor pueden sincronizarse parcialmente, fenómeno conocido como acoplamiento neural. Este estado ocurre solo cuando existe atención mutua y empatía, confirmando que vender no es hablar, es conectar. En definitiva, la mente del influenciador nacido actúa como un laboratorio donde se mezclan psicología, biología y propósito. Cada palabra, cada gesto, cada pausa tiene una intención consciente de servir y guiar. No se busca manipular una decisión, sino facilitarla. No se impone una narrativa, se siembra una comprensión. Los grandes vendedores del mundo no convencen, despiertan verdades que ya existían dormidas en la mente del comprador. Esa es la esencia de la influencia auténtica, aquella que transforma sin invadir, inspira sin presionar y deja una huella invisible pero imborrable en la mente humana. Capítulo 2.
Los 10 arquetipos del vendedor supremo. Todo gran vendedor encarna una esencia psicológica única, una combinación entre impulso interior y adaptación al entorno. Sin embargo, detrás de sus diferencias externas existe un patrón universal: los arquetipos. Estas formas psicológicas, descritas por Carl Jung y reinterpretadas por narradores como Joseph Campbell, son moldes atemporales de la conducta humana, símbolos que revelan cómo pensamos, sentimos y actuamos ante el desafío de influir en otros. Entender los arquetipos del vendedor supremo no es un ejercicio místico, sino una herramienta práctica para identificar nuestra forma natural de conectar, persuadir y liderar. Cada vendedor legendario, sea el pionero tecnológico que transformó la forma en que deseamos, el orador que movilizó multitudes o el artista que convirtió su visión en movimiento global, canalizó uno o varios de estos arquetipos. El primero es el visionario, aquel que vende no un producto, sino un futuro. Su poder radica en proyectar realidad antes de que exista. Este arquetipo ve posibilidades donde otros solo ven limitaciones. Su fuerza emocional es la fe, y su lenguaje natural es la inspiración. Sus discursos incendian la imaginación y sus ideas arrastran voluntades. El visionario transforma conceptos abstractos en imágenes tan potentes que terminan por hacerse tangibles. Su mayor reto, sin embargo, es mantener conexión con la tierra y no quedarse atrapado en la utopía de sus propias visiones. El segundo arquetipo es el conector. Su don es la empatía relacional. No vende, une. Posee un instinto natural para leer rostros, gestos y matices emocionales. En un mundo que a menudo olvida escuchar, el conector escucha con profundidad estratégica. Utiliza la cercanía emocional como un puente invisible hacia la confianza genuina. Este vendedor convierte las interacciones comunes en vínculos duraderos. Estudios sobre inteligencia emocional y mirror neurons han demostrado que su método no es intuitivo, sino biológico. El cerebro humano responde positivamente al reconocimiento auténtico. El conector domina ese arte sin esfuerzo. Luego está el motivador, un catalizador emocional que enciende la chispa dormida en los demás. Sus palabras impulsan la acción y reprograman la percepción del fracaso. Este arquetipo se apoya en las teorías modernas de la motivación intrínseca. Sabe que la gente no compra el producto, sino la versión ampliada de sí misma que ese producto promete activar. El motivador usa la energía emocional como palanca de transformación. Inspira hasta que la duda se convierte en impulso. Sin embargo, debe cuidar no quemar esa energía en exceso. Su desafío es sostener la llama sin consumirla. El cuarto arquetipo es el rebelde estratégico. Él rompe normas, cuestiona paradigmas y ve oportunidades en aquello que el sistema considera tabú. Personifica la mentalidad del innovador que no teme al rechazo, porque entiende que toda disrupción comienza con una incomodidad. Este tipo de vendedor incorpora la psicología del riesgo y la creatividad divergente. Utiliza el pensamiento no lineal como ventaja competitiva. Su comunicación es directa, provocadora y a veces desconcertante, pero por eso mismo inolvidable. En su mente, vender es desafiar el statu quo con elegancia. Frente a su valentía, el riesgo de la arrogancia siempre acecha, y su poder se equilibra cuando mantiene humildad con audacia. Luego encontramos al estratega silencioso, el vendedor que comprende la psicología conductual mejor que nadie. Sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Analiza microgestos, tonos y pausas. Su inteligencia es fría, casi científica. Aplica principios de economía del comportamiento y modelos de decisión basados en sesgos cognitivos, decodificando cómo la mente humana evalúa valor y urgencia. No conquista con emociones, sino con precisión. Sin embargo, en su exceso de cálculo puede parecer distante si olvida el elemento humano. El siguiente arquetipo es el narrador emocional. Vive en la frontera entre arte y venta. Su palabra no informa, transporta. Sabe que toda decisión de compra se cimienta en una historia bien contada. Este arquetipo utiliza la neurociencia del storytelling.
respaldada por la activación de regiones cerebrales asociadas a la empatía y la memoria emocional. Cada vendedor que conecta a través de relatos dota al producto de alma y al cliente de identidad. Su desafío yace en mantener autenticidad, evitando que la historia se perciba como artificio. El séptimo arquetipo es el alquimista del valor. Este vendedor domina la percepción de rareza, calidad y transformación. Convierte lo ordinario en extraordinario reconfigurando la narrativa del valor. Su técnica combina psicología de precios, neuroeconomía y simbolismo. Sabe que no se trata del costo, sino del significado que el cliente otorga al objeto o servicio. El alquimista entiende cómo el cerebro humano asocia placer, estatus y sentido a la posesión. Sus ventas no son transacciones, son transmutaciones de identidad. El octavo arquetipo es el servidor iluminado. Su propósito trasciende el beneficio. Vende como un acto de contribución, entendiendo que el valor percibido crece cuando el otro siente que gana más de lo que entrega. Este modelo se basa en la teoría de reciprocidad de Cialdini y en la psicología del propósito de Viktor Franklin. El servidor no persuade, sino que inspira colaboración genuina. Curiosamente, su humildad se convierte en su forma de poder. El noveno arquetipo es el arquitecto de sistemas. Este vendedor diseña estructuras invisibles que hacen que la venta suceda sin fricción. Es el maestro de los funnels, las secuencias, los procesos y los modelos escalables. Su enfoque es matemático pero humano. Combina datos con intuición. En las últimas décadas ha sido el precursor del marketing científico y de la automatización emocional. Su destreza reside en crear sistemas que vendan incluso cuando él duerme, demostrando que la estrategia multiplicada por psicología genera resultados exponenciales. Finalmente, el décimo arquetipo es el inspirador del legado. Este arquetipo surge cuando el vendedor se convierte en símbolo. No solo vende, representa una filosofía de vida. Su voz trasciende el producto, su presencia despierta aspiración. La neurociencia del liderazgo explica este fenómeno mediante el poder de las neuronas espejo. Los individuos se alinean emocionalmente con quien proyecta coherencia y propósito. El inspirador del legado fusiona todos los arquetipos anteriores en una sola energía evolutiva. Transmite confianza sin hablar, induce deseo sin presión y convierte cada interacción en aprendizaje. En última instancia, estos 10 arquetipos no son categorías fijas, sino estados de conciencia dentro del proceso de venta. Todos los seres humanos que comunican, persuaden o lideran transitan entre ellos según la situación, el público y su nivel de autoconocimiento. La clave no está en elegir uno, sino en identificar cuál domina naturalmente y cómo integrar los demás sin traicionar la autenticidad interior. Cuando el vendedor reconoce su arquetipo principal, obtiene una brújula psicológica. Sabe desde dónde comunica, qué lo motiva y cómo perciben su energía los demás. Desde ese momento, cada conversación deja de ser una improvisación y se convierte en estrategia emocional. El propósito de descifrar estos arquetipos no es limitar, sino liberar, pues solo quien conoce las fuerzas internas que lo definen puede trascenderlas y usar su mente no como instrumento de manipulación, sino como vehículo de conexión y transformación duradera. Capítulo 3. El arte del inconsciente, neuroventas y decisión. En lo más profundo de cada decisión de compra, no gobierna la lógica, sino la emoción. El ser humano, en su esencia biológica, no compra con el cerebro racional, sino con los centros emocionales que evolucionaron millones de años antes que el lenguaje y el pensamiento analítico. Cuando un cliente observa un producto, su corteza prefrontal puede creer que está analizando precio, valor o características, pero en realidad está respondiendo a impulsos generados en el cerebro límbico y reptiliano, las estructuras encargadas de la supervivencia, la pertenencia y el placer. Comprender esto es adentrarse en el arte del inconsciente, el verdadero territorio donde se cierran las ventas. Las neuroventas nacen de la unión entre ciencia y arte. Su propósito no es manipular, sino entender las rutas invisibles por las que transita la atención humana. Antonio Damasio lo demostró en sus investigaciones sobre el papel de las emociones en la toma de decisiones. Sin un componente emocional, el razonamiento se paraliza. Un vendedor que ignora esta realidad
habla solo al 15% del cerebro, pero quien la domina impacta el 85% que realmente decide. El cerebro reptiliano, el más primitivo, responde a 3 impulsos clave: sobrevivir, evitar el dolor y buscar placer. Todo mensaje de venta debe tocar al menos uno de estos 3 ejes. Por eso los maestros de la persuasión no describen su producto, sino el cambio emocional que éste genera. No venden una casa, venden seguridad. No venden una bebida, venden vitalidad, pertenencia y estatus. El lenguaje que activa este cerebro no es técnico ni racional, sino sensorial. Palabras que pintan imágenes, tonos de voz que transmiten certeza y gestos congruentes que comunican poder y armonía. Cuando un vendedor comunica desde esa congruencia total, el cliente no lo razona, lo siente. El cerebro límbico, encargado de procesar emociones y memorias, funciona como un puente entre la percepción consciente y los impulsos automáticos. Allí se gestan los recuerdos agradables o los miedos que guían las compras futuras. De hecho, se estima que más del 90% de las decisiones se repiten por patrones inconscientes de recompensa. Cada vez que una venta genera satisfacción, el cerebro refuerza ese circuito con dopamina, el neurotransmisor del placer anticipado. Así, el cliente no solo compra un producto, sino la promesa química de sentirse igual que la primera vez. Un gran vendedor comprende esto y diseña experiencias que disparan la dopamina con precisión. El tono entusiasta al presentar una solución, la estética cuidada del entorno o la sensación de exclusividad que produce el «solo tú puedes tenerlo». En ese momento, el comprador no busca comparar precios, busca repetir la emoción. Si la dopamina impulsa la acción, la oxitocina sostiene la relación. Este neurotransmisor, conocido como la hormona de la confianza, se libera cuando percibimos empatía y autenticidad. En neuroventas, esto se traduce en contacto visual genuino, escucha activa, coherencia entre palabra y gesto y un trato que honre la individualidad del cliente. Cuando alguien siente que el vendedor lo entiende más allá de la transacción, su cerebro lo recompensa con oxitocina, generando fidelidad y apertura. Esa es la clave para que la relación comercial se transforme en vínculo humano. Ahora bien, despertar deseos sin manipular requiere ética y conocimiento. Las estrategias basadas solo en estímulos de urgencia o miedo activan áreas del cerebro reptiliano, pero a largo plazo destruyen la confianza límbica. Por eso, el arte radica en equilibrar impulso y razón, emoción y propósito. Cada historia contada, cada metáfora usada en una conversación comercial debe guiar al cerebro del cliente hacia la acción, pero también hacia la satisfacción de una necesidad real. Estimular sin forzar, sugerir sin presionar. Esa es la elegancia de vender desde la neurociencia aplicada. En esta disciplina también entra en juego el fenómeno del anclaje emocional. Un vendedor experto asocia su producto con una experiencia placentera o simbólica que el cerebro del cliente pueda recordar con claridad. Por ejemplo, vincular un automóvil con la sensación de libertad de un atardecer en carretera o un servicio financiero con la paz mental de saber que el futuro está bajo control. Estos anclajes se refuerzan con palabras, imágenes y gestos repetidos, creando lo que los psicólogos llaman una red de asociaciones multisensoriales. Cuando se activa un elemento del conjunto, una palabra, un color, un aroma, el cerebro evoca todo el estado emocional previo, haciendo que la decisión de compra resulte natural, incluso inevitable. En el plano práctico, dominar el lenguaje del inconsciente implica conocer cómo el cerebro procesa la información. Las investigaciones en neuromarketing muestran que los mensajes simples y visuales superan en impacto a los complejos y verbales. El cerebro reptiliano detesta el exceso de datos y ama la claridad. Quiere respuestas rápidas a preguntas como ¿qué gano? ¿Por qué debo actuar ahora? ¿Y por qué tú? Por ello, los discursos de los grandes vendedores suelen estructurarse de manera instintiva en 3 fases: atracción, estímulo emocional inicial; conexión, validación límbica mediante empatía o historia; y decisión, activación racional para justificar la acción. Lo racional llega al final para tranquilizar al cliente, no para convencerlo. De hecho, el cliente busca argumentos lógicos solo después de haber decidido emocionalmente.
Quien controla los tiempos de ese proceso, controla la venta. Otro aspecto fascinante es el papel del ritmo y la energía en la comunicación. El cerebro humano sincroniza inconscientemente su frecuencia con la de quien le habla, a través de un proceso llamado entrainment. Esto significa que la energía emocional del vendedor, su entusiasmo, confianza o serenidad, contagia estados cerebrales equivalentes en el cliente. Por eso, las ventas más poderosas no se logran con verborragia, sino con presencia emocional y dominio del silencio. La pausa intencionada activa la curiosidad y permite que el cerebro del comprador complete mentalmente la idea, convirtiéndolo en parte del proceso. El cierre, entonces, no es un empuje final, sino la consecuencia natural de haber guiado el estado mental correcto. En la era digital, donde las pantallas sustituyen muchas interacciones humanas, los principios del arte del inconsciente siguen siendo los mismos. Una página web, un anuncio o un vídeo deben hablar al cerebro reptiliano con claridad visual, al límbico con emoción y al racional con datos breves que respalden la decisión ya tomada. Las marcas que logran esta triple sintonía no comunican productos, comunican sensaciones, y por ello ocupan un espacio permanente en la mente del consumidor. Entender el arte del inconsciente no significa renunciar a la lógica, sino reconocer que la emoción siempre conduce la orquesta. Vender es, en esencia, entrar en sintonía con la biología del otro, comprender qué lo mueve, cómo percibe y qué emoción busca revivir. Cuando un vendedor domina este lenguaje oculto, deja de perseguir clientes. Son las mentes y corazones de sus interlocutores quienes comienzan de manera inevitable a buscarlo a él mismo. Capítulo 4. De la persuasión a la transformación. Vender ha sido, durante gran parte de la historia, sinónimo de convencer, presionar o incluso manipular para lograr un intercambio. Pero los verdaderos maestros de la influencia descubrieron algo más profundo, que la venta auténtica no ocurre cuando alguien dice sí, sino cuando una mente se expande y una percepción cambia. Persuadir es mover, transformar es elevar. Las ventas transformadoras no se centran en los productos, sino en las personas. Quien entiende esto deja de vender cosas y comienza a despertar posibilidades. Esta evolución nace del entendimiento psicológico de que cada comprador busca, en el fondo, satisfacer una necesidad emocional: seguridad, autoestima, pertenencia o propósito. Los grandes vendedores actúan como catalizadores de esta búsqueda, ofreciendo no solo valor tangible, sino una narrativa de crecimiento personal. En la psicología positiva, Martin Seligman planteó que el ser humano busca no solo placer o éxito, sino sentido. Aplicado a las ventas, esto significa que el vendedor moderno se convierte en facilitador de significado. Ya no empuja un producto, sino que acompaña a una persona hacia una versión más alineada de sí misma. El proceso se eleva de un intercambio comercial a una experiencia de autodescubrimiento. La clave está en la autenticidad. Los estudios en liderazgo transformacional muestran que la congruencia entre lo que se dice y lo que se siente genera un impacto neurológico directo en la confianza. El cerebro humano detecta la falsedad con precisión milimétrica, microexpresiones, tono, pausas. Por ello, los vendedores que buscan solo cerrar tratos activan la defensa natural de su interlocutor. En cambio, los que comunican desde la verdad activan el sistema de recompensa del oyente, generando dopamina asociada a la confianza y la apertura mental. La transformación se produce cuando el comprador no siente que le venden, sino que lo entienden. En este contexto, vender sin vender significa alinear el propósito del vendedor con el propósito del cliente. Cuando ambos propósitos se sincronizan, el intercambio deja de ser una transacción y se convierte en una colaboración. Los grandes líderes de ventas, desde los pioneros del marketing moderno hasta los comunicadores del siglo XXI, no persuaden por impulso, sino por sintonía. Ellos escuchan más de lo que hablan, observan más de lo que proyectan y comprenden que detrás de cada objeción hay miedo, detrás de cada duda hay una historia y detrás de cada compra hay una visión personal. La persuasión tradicional se enfocaba en técnicas: cierre por escasez, reciprocidad, autoridad.
En cambio, la venta transformadora se basa en la biología de la empatía. El neurólogo Giacomo Rizzolatti demostró que las neuronas espejo permiten a las personas sentir lo que el otro siente. Un vendedor auténtico genera en su cliente una resonancia emocional que multiplica la apertura mental. Cuando el vendedor cree genuinamente en el impacto positivo de su oferta, esa convicción se transmite fisiológicamente. Así, el secreto no está en la técnica, sino en el estado interior del comunicador. La energía del vendedor modifica el clima emocional de la conversación mucho antes de que las palabras aparezcan. Por eso, la transformación comienza dentro de quien vende. Un profesional que cultiva autoconocimiento y propósito personal irradia confianza silenciosa, sin esfuerzo. Aprender a vender sin vender consiste en dominar 3 niveles de conciencia: entender el propósito de tu producto, entender la emoción real que tu cliente busca satisfacer y entender tu propio por qué. Cuando estos 3 niveles se alinean, la conversación fluye de manera orgánica, sin resistencia. En ese momento el vendedor se convierte en mentor, en guía o en espejo del potencial del cliente. Este tipo de enfoque trasciende industrias. Desde la tecnología hasta la educación o la salud, los grandes comunicadores que transforman logran que su interlocutor no solo adquiera algo, sino que se perciba a sí mismo de forma distinta. La experiencia de compra se transforma en un acto de crecimiento mutuo. Los estudios sobre liderazgo consciente indican que los equipos y clientes responden de manera multiplicadora a los estímulos positivos de autenticidad y servicio. Cuando una persona siente que su interlocutor verdaderamente quiere ayudarle, se activa en su cerebro la liberación de oxitocina, hormona asociada al vínculo y la cooperación. Es entonces cuando la persuasión deja de ser un esfuerzo mecánico para convertirse en una danza de confianza recíproca. Transformar, en esencia, implica inspirar. La inspiración es contagiosa porque amplía el horizonte mental de quien la recibe. En la práctica, esto significa que el vendedor transformacional no memoriza guiones, sino que desarrolla presencia. La presencia es la capacidad de estar completamente atento al otro, sin agendas ocultas ni ansiedad por el resultado. En ese estado, las palabras fluyen con naturalidad y las soluciones emergen de forma espontánea. El cliente no siente que le convencen, siente que ha llegado él mismo a la decisión. Es ahí donde se logra el nivel más alto de influencia, el que nace del respeto al proceso interno del otro. En la psicología moderna se ha demostrado que las decisiones más duraderas son aquellas que la persona siente como propias. La persuasión que fuerza se diluye, la transformación que inspira perdura. Por ello, los nuevos líderes comerciales practican la vulnerabilidad. Comparten sus historias, sus errores y aprendizajes, porque saben que el ser humano se conecta con lo imperfecto antes que con lo inalcanzable. La autenticidad genera proximidad, y la proximidad abre la puerta a la influencia significativa. Cada conversación de ventas es, en el fondo, un espacio de co-creación emocional. Ambas partes exploran la posibilidad de construir una mejora en la vida, el negocio o el bienestar del otro. Así, vender se redefine como arte de acompañar decisiones conscientes. Esta mentalidad produce una forma de éxito más sólida y sostenible, basada en reputación y propósito, no en manipulación temporal. En un mundo saturado de estrategias y algoritmos de marketing, el vendedor que transforma destaca porque representa un principio humano que el comprador anhela recuperar: la verdad. La verdad sobre lo que necesita, sobre lo que desea y sobre el impacto real de sus elecciones. Por eso los grandes vendedores del presente y del futuro serán también maestros de conciencia, cultivadores de significado y diseñadores de experiencias que trascienden el intercambio. Entender que la persuasión es solo el primer paso y la transformación la meta final es el mayor salto evolutivo que una mente comercial puede experimentar. Cuando la venta deja de ser una conquista y se convierte en una contribución, el vendedor logra su propósito más alto: dejar al cliente mejor de lo que lo encontró. Capítulo 5. Legado y mente maestra. La psique del éxito continuo. La verdadera cima de un vendedor no se mide en cifras de ventas ni en récords alcanzados, sino en la solidez mental que le permite mantenerse en crecimiento permanente cuando otros se agotan.
La mente de un genio de las ventas no busca resultados inmediatos, construye legados. Esa mentalidad se basa en una comprensión profunda de cómo funciona la mente humana, en especial la suya. Y en este terreno, el autoconocimiento no es un lujo, sino la herramienta suprema del éxito continuo. Mantener una visión a largo plazo exige un tipo de energía psicológica muy distinto de la motivación temporal. Mientras la motivación es como un destello, fuerte pero breve, la visión se convierte en un fuego interno que no depende de circunstancias externas. Steve Jobs no se levantaba cada mañana motivado, en el sentido convencional. Operaba bajo una visión estructurada que lo impulsaba con independencia del entorno. Esa visión sostenida crea una narrativa mental. Estoy construyendo algo que va a trascender mi tiempo, y ese pensamiento activa sistemas neurológicos asociados con la perseverancia y el enfoque profundo. Lo que muchos llaman mentalidad visionaria es en esencia una forma avanzada de neuroprogramación consciente basada en repetición, emoción y propósito. Según los estudios de Carol Dweck, la mentalidad de crecimiento es la clave esencial que separa al que alcanza resultados temporales del que escala hasta el dominio total. El vendedor de élite interpreta cada fracaso como un patrón de aprendizaje, no como una evidencia de su límite. Esta diferencia de interpretación cambia literalmente la arquitectura neuronal del cerebro, gracias a la neuroplasticidad. Cada pensamiento repetido genera conexiones eléctricas reforzadas. Cada creencia fortalecida se convierte en una autopista mental donde fluye la acción. Comprender esto es esencial para mantener el éxito a lo largo del tiempo. No se trata de tener pensamientos positivos superficiales, sino de construir estructuras neuronales que respalden la autoconfianza incluso cuando el entorno es caótico. La resiliencia emocional es otro pilar de esta mente maestra. No hay éxito duradero sin la capacidad de absorber el golpe del rechazo y transformarlo en energía constructiva. En el cerebro, el rechazo activa los mismos circuitos del dolor físico. El genio de las ventas ha aprendido a reinterpretar ese dolor como información, no como ofensa. Sabe que cada no contiene un mapa hacia un sí más sólido. Esa transformación ocurre cuando el sistema límbico deja de dominar la reacción y la corteza prefrontal, centro de la racionalidad y toma de decisiones, asume el control. En este punto, la práctica de la autorregulación emocional se convierte en una ventaja competitiva. Técnicas como la visualización, la meditación enfocada y la respiración consciente se usan como herramientas de recalibración mental. La ciencia moderna demuestra que la coherencia entre emoción y pensamiento activa estados óptimos de flujo, permitiendo al profesional mantener claridad mental bajo presión. Un vendedor promedio reacciona al entorno. Un vendedor con psique maestra lo rediseña desde dentro. La constancia es otra firma del éxito continuo. La neurociencia del hábito muestra que la repetición de pequeñas acciones consolida redes neuronales que con el tiempo eliminan el esfuerzo consciente. Los grandes vendedores son arquitectos de rituales mentales. Revisan sus metas cada mañana, practican la gratitud, se exponen deliberadamente a desafíos controlados y reflexionan sobre sus aciertos y errores al final del día. Estas rutinas, repetidas durante años, forman un patrón interno de autopropulsión. Son sus sistemas invisibles los que mantienen la grandeza mientras otros dependen del impulso emocional. Pero el éxito continuo no se logra solo con disciplina. Es indispensable integrar el propósito, esa dirección interior que da sentido a cada meta. La psicología del rendimiento ha mostrado que el cerebro humano se vuelve exponencialmente más eficiente cuando percibe que su trabajo tiene relevancia
más allá del propio beneficio. Esa sensación de trascendencia activa la dopamina de recompensa sostenida, creando un estado de entusiasmo prolongado. Por eso los grandes vendedores no venden solo productos, venden visiones, soluciones y transformaciones. En cuanto la mente entiende que sirve a algo mayor que el ego, florece su potencial creativo. Mantener una mente maestra implica también dominar la plasticidad, la capacidad de reinventarse continuamente. En tiempos de crisis, los verdaderos líderes comerciales no se lamentan, adaptan su estructura interna. Entienden que el cerebro premia la exploración y el aprendizaje, liberando dopamina al descubrir nuevas conexiones y estrategias. Mientras otros se paralizan por la incertidumbre, la mente maestra se expande porque asocia el cambio con oportunidad. Por eso el aprendizaje permanente no es una recomendación, sino una obligación para quien desea perdurar. Cada lectura, cada conversación y cada experiencia se convierte en alimento directo para su cerebro adaptativo. Este principio también define el legado. Un legado no es lo que se deja a los demás, sino lo que se despierta en ellos. Los grandes vendedores crean mentalidades, no solo mercados. Dejan huellas mentales en quienes los escuchan, trabajan o aprenden de ellos. Su impacto perdura porque su mensaje no se limita a una técnica, es una filosofía de crecimiento. Esa transferencia de mentalidad se da mediante el ejemplo, la coherencia y la energía emocional que proyectan. En términos neuronales, sus interlocutores experimentan una resonancia, donde las neuronas espejo replican actitudes y emociones del líder. Así se multiplica el legado psicológico del éxito, de mente a mente. El vendedor que logra comprender esto trasciende su rol para convertirse en formador de realidades, en una influencia que sobrevive a su propia presencia. Mantener la psique del éxito continuo exige cuidar el ecosistema mental, evitar la saturación digital que fragmenta la atención, entrenar el foco profundo y equilibrar el cuerpo para sostener la mente. La neurobiología confirma que el descanso, el movimiento y la nutrición impactan directamente la capacidad de concentración y empatía, dos habilidades críticas en la venta avanzada. Por tanto, ser una mente maestra no significa ser incansable, sino entender cuándo detenerse para amplificar la potencia. A este nivel, el vendedor se convierte en un estratega de su energía vital. Finalmente, el verdadero legado nace cuando el éxito deja de ser una meta personal para transformarse en una dinámica colectiva. La mente maestra del vendedor del futuro no acumula logros, diseña entornos donde otros también puedan ganar. Esa mentalidad de abundancia expande su influencia durante años, incluso décadas, porque lo que enseña no es una técnica pasajera, sino una forma de pensar que se perpetúa en el tiempo. La psique del éxito continuo está programada para evolucionar sin perder su centro. Comprende que el cambio no es una amenaza, sino la prueba definitiva de la grandeza. El viaje a través de la psicología de los 10 mejores vendedores de la historia trasciende las técnicas convencionales. No se trata solo de vender un producto, sino de comprender cómo las mentes maestras de la persuasión construyeron universos de significado donde otros solo veían transacciones. Este libro es un mapa hacia la mentalidad del éxito consciente, una integración entre ciencia y alma, entre el análisis frío del comportamiento humano y la calidez emocional de quien transforma realidades con su palabra. El lector comprenderá que ser un vendedor excepcional no depende de carisma innato, sino de la autocomprensión profunda de sus emociones, su narrativa interna y su proyección hacia el entorno. Aprenderá a reconocer los patrones invisibles que gobiernan la atención, la confianza y la decisión humana, aplicándolos con elegancia y ética. En última instancia,
Cada capítulo invita a una evolución interior, del deseo de persuadir al deseo de servir, de la búsqueda del cierre al propósito de crear. Esa es la verdadera psicología de los grandes vendedores. La mente que no solo convence, sino que transforma, inspira y deja huella eterna.